que vamos a revisar, primero vamos a ver qué es esto del Internet de las Cosas, lo vamos a ver como IoT, por sus siglas en inglés. Vamos a hablar un poco sobre los Microspatial IT Services. Vamos a ver cómo eso se conecta con las cosas que usualmente utilizamos. Y pues, al final, un poco de respuesta para aclarar ciertas cosas. Vamos a empezar con lo que es la visión del Internet de las Cosas. ¿Alguien alguna vez ha escuchado hablar de esto? ¿Qué es el Internet de las Cosas? Algunos dicen, o algunos creen que el Internet de las Cosas es que una computadora nos tome el selfie y la suba a Facebook. No, eso no es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas como tal es aquel aspecto en donde nosotros nos topamos todos los días con una gran cantidad de información pegados a diferentes dispositivos y diferentes aplicaciones disponibles en la nube, para lo cual, si lo queremos resumir rapidito, pues lo ven ustedes aquí en este cuadro. Por ejemplo, en YouTube se suben un total de 600 nuevos videos cada hora. En Google hay aproximadamente 694.000 consultas cada hora. Veamos otro dato relevante de los tweets. Hay más de 98.000 tweets cada hora. Entonces, esos datos se vuelven muy relevantes cuando nosotros queremos ver de qué manera le sacamos toda esa información que está en la nube. Realmente no solo es cuestión de que nosotros consumamos, sino que nosotros también generamos esa información. ¿Qué hacemos nosotros para agregarle al Internet de las Cosas? Constantemente nos estamos whatsappeando con la gente, nos estamos bloqueando, estamos subiendo fotos, videos, tuiteando, leyendo, y a pesar de que eso ha creado en nosotros, consumidores de tecnología, algunos problemas porque consumimos contenido que también no es relevante, pero que en ese momento lo estamos consumiendo, a la larga crea un letargo de tecnología en la gente consumiendo cosas que segundo a segundo se van quedando atrás. Normalmente el Internet de las Cosas se fundamenta en el uso de sensores. ¿Qué sensores? Cualquier cosa que pueda leer algo del ambiente y almacenarlo en un servicio en la nube. ¿Qué tipo de cosas pueden ser? Por ejemplo, dispositivos que se conectan a nuestra vida diaria, como lectores de pasos, lectores de velocidad, existen lectores de pulsaciones, lectores de nuestro sudor, nuestro corazón, entre otros elementos. Nuestros mismos teléfonos se vuelven parte de eso. También personas que padecen de enfermedades crónicas como la diabetes constantemente utilizan aparatos para medir su nivel de glucosa, y eso a su vez alimenta una base de datos que se encuentra en una institución médica. En fin, existen diferentes elementos con los cuales nosotros constantemente estamos interactuando. La gran mayoría son dispositivos programables. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos consumir datos y poner software que consuma más datos. Entonces, a través del tiempo más cosas se van conectando cada vez. Por ejemplo, en la actualidad, en algunos países europeos, en los baños se encuentran tabletas pegadas a la pared que están interactuando con el ambiente en el cual la persona se encuentra. Existen vehículos, prototipos todavía, que están integrados con tecnologías que nosotros usamos diariamente. Por ejemplo, por no mencionar marcas, Apple está utilizando en Toyota un prototipo donde el iPhone se conecta directamente a la consola del vehículo y se pueden manipular ciertos elementos: la temperatura, la presión de las llantas, la velocidad, entre otros aspectos. También para el cuidado de la salud, en donde existen básculas electrónicas que van recopilando esos datos y al final le sirve al médico para ver cómo avanza el peso de las personas. También nos topamos con gente que se conecta con cosas. Gente que se conecta con cosas. ¿Con cuáles? Bueno, si nosotros nos gusta correr y andamos un medidor de pasos, un medidor de velocidad, eso cuando llegamos a un punto de interconexión con un dispositivo, lo sincronizamos y este a su vez lo sube a la nube para que pueda ser utilizado por otro tipo de compañías como las empresas médicas. ¿Qué hacen las empresas médicas con esos datos? Mejoran esos dispositivos y crean más gente conectándose a cosas. También tenemos cosas que se conectan con cosas.
¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, estaciones de gasolina que se conectan constantemente para publicar su volumen de ventas, para publicar su precio de gasolina, para otros elementos. Nos encontramos con vehículos que tienen integrados dispositivos inalámbricos, los cuales consumen servicios de internet, por ejemplo, analizan el clima para ver la temperatura interna del vehículo, entre otros aspectos. Esto, con el paso del tiempo, ha creado un concepto llamado las redes de sensores inalámbricos. ¿Qué son esas redes de sensores inalámbricos? Son simplemente redes de diferentes dispositivos pegados a nodos receptores, y estos nodos receptores a su vez se conectan a la red principal para alimentar otro tipo de sensores. ¿Como cuáles? Supongamos lo que le llaman comercialmente los edificios inteligentes. ¿Qué hacen los edificios inteligentes? Ven condiciones en diferentes puntos del edificio para alimentar otros sensores de otros servicios. La presión del agua, el nivel de energía, el cambio climático. Esa es básicamente una red de sensores, simplemente cosas conectadas con otras cosas. ¿Cómo cambian las redes? A medida que pasa el tiempo, pues las necesidades van variando y a veces necesitamos otros tipos de elementos. Por ejemplo, cada vez hay más nodos, hay más conexiones. El GPRS4 se nos quedó corto ya hace un buen rato, entonces se tuvo que ampliar. En la actualidad ya existe un nuevo protocolo basado en IPv6 llamado el 6LoWPAN, que es un protocolo utilizado para dispositivos de bajo consumo de energía. Normalmente los dispositivos que usamos utilizan poca energía. Ese es el principal elemento del Internet de las cosas, el consumo bajo de energía. Entonces, basado en esto, esos dispositivos se pueden conectar a una red en cualquier momento, en cualquier lugar y casi a cualquier cosa. Conociendo estos temas, el Internet de las cosas también crea un concepto importantísimo, que es el concepto de M2M, que es Machine to Machine. ¿Para qué se usa eso? Para que diferentes máquinas puedan hablar el mismo lenguaje. Entonces, eso logra que haya millones de dispositivos interconectados y que todas las personas, por consiguiente, se mantengan conectados. Si ustedes, por ejemplo, tienen tecnologías como iPhone o Android, que seguramente lo tienen, estos dispositivos pueden trabajar en grupos. Por ejemplo, ustedes pueden configurar sus dispositivos Android, sus dispositivos iOS, para que se comuniquen con ciertos dispositivos específicos. El de mamá, el de papá, el de esposa, el de hijos, y así mantener control. Los papás pueden saber a dónde está el dispositivo y con eso pues asumir que el niño está con ese dispositivo y diferentes elementos. En un futuro se espera que haya diferentes tipos de redes. Redes, por ejemplo, que se encuentren en movimiento, que estén dentro y fuera de un lugar, que estén de noche o que estén de día. Redes muy específicas. Relacionados a los lugares, también podemos estar fuera de un lugar, o estamos dentro de un lugar pero fuera de la PC, o estamos junto con una PC. Y si son máquinas las que vamos a conectar, entonces podemos conectar entre PCs, entre humano y humano, entre humano a cosa y entre cosa a cosa. Esto no es tanto como aquella película de ficción de que las personas ponían sus brazos juntos y se pasaban energía y cuando se le acababa la energía se ponían. No es tanto así, dejen la ficción para Hollywood. Realmente el conectar humanos con humanos es conocer cierta información sensorial de otras personas y con eso poderlo ubicar temporal, espacialmente. ¿Cómo evoluciona esto? Imagínense, alrededor, me encontré esta grafiquita por ahí, que está muy interesante, se la quería mostrar. Allá por el 2003 había aproximadamente un 25% de dispositivos en relación a la cantidad de personas. ¿Qué significa? Que por cada 100 personas habían 25 dispositivos conectados. Con el tiempo eso fue cambiando y en el año 2008 la cantidad de dispositivos sobrepasó la cantidad de personas. Según algunos estudios, se estima que aproximadamente en el 2020 las personas van a tener en promedio 7 dispositivos. ¿Sí? Y algunos ya tenemos 7 dispositivos.
No me van a decir que no, tienen su teléfono, su tableta, tienen el televisor conectado, tienen un Apple TV, tienen un Blu-ray, tienen diferentes cosas pegadas a la red. Entonces seguramente ya estamos llegando a ese punto. Conceptualmente, ¿cómo entendemos eso? Interconexión de dispositivos de computación identificables con infraestructura de Internet. En español, hacer uso de Internet a través de aparatos externos. ¿Sí? Ya no el mismo concepto de yo me conecto a un navegador y comienzo a utilizar. También se espera que en un futuro el Internet sea un sistema nervioso mundial. Significa de que se va a llegar al punto en donde el Internet sea un servicio básico de la humanidad, como lo es el agua, la energía eléctrica y otros elementos. Eso es lo más importante que nosotros debemos entender. El concepto, como les decía, no es nada nuevo. Allá por los años 90, este señor Mark Weiser, de la empresa Xerox, creó un concepto que se llamaba computación ubicua. Computación ubicua significaba poder dividir el poder de computación. Es decir, no tener un solo dispositivo, sino que hacer una distribución en diferentes elementos. Entonces, ¿por qué es importante que conozcamos sobre el Internet de las cosas? Porque es la tendencia de los negocios. En la actualidad, muchas empresas se dedican a fabricar dispositivos o a programar para esos dispositivos. ¿Cuántas personas acá se dedican al desarrollo de aplicaciones? ¿O han trabajado desarrollando aplicaciones? ¿Sí ven? Muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la actualidad la tendencia es crear apps móviles, hacer aplicaciones para Android, para iOS, que no es nuevo, eso viene desde hace mucho, pero es la tendencia. Toda cosa que una empresa va a hacer en estos días, normalmente está acompañada por una aplicación móvil. Entonces, es importante conocer ese contexto, saber qué es la parte emergente de todo eso. ¿Qué oportunidades hay? Bueno, les mencionaba que en un futuro, una persona en promedio tendrá alrededor de 7 dispositivos interconectados. A nivel médico, habrán muchísimos sensores que atrapan información y la almacenan en bases de datos. Y es aquí donde interviene el otro concepto de Big Data. Bases de datos muy grandes que es necesario saber cómo procesarlas. El 30% de las personas ya no hará uso de su fuerza humana, sino hará uso de dispositivos para poder hacer que ciertas cosas se muevan. De tal forma que, si analizamos por último nuestra tendencia, pasamos del uso de simples sensores en supermercados para que la gente no se lleve la ropa, a tener agentes que se encargan de controlar nuestra vida diaria. Por ahí hay una gráfica nada más de cómo ha crecido la cantidad de dispositivos conectados a Internet, solo para que tengan una idea. Alrededor del 2020 habrán 6.58 millones de dispositivos a nivel mundial, que es una cifra exageradamente grande. Si nos contamos nosotros acá, yo calculo habrá unas 100 personas y calculo unos 125 dispositivos. ¿Qué es lo que les mencionaba? Cerca de 20 millones en la actualidad, y hay datos de tipo contextual, que significan datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, bases de datos relacionales que nosotros ya conocemos, o si no, una diferente cantidad de plataformas que almacenan datos multimedia, videos, sonidos, entre otros elementos. Veamos, vamos a hablar un poco ahora sobre Microsoft Azure y sus servicios para Internet de las Cosas. Fíjense que este tema es bien interesante porque no solo nos limita a decir, ok, ya sabemos que hay miles de dispositivos, pero ¿y cómo usamos toda esa información? Aquí es donde Microsoft y diferentes fabricantes, puedo mencionar a Amazon, tienen servicios en la nube ya preconcebidos y orientados al uso masivo de datos. Para esto, Microsoft desarrolló una arquitectura en la cual está compuesta de diferentes capas que están orientadas en primer momento a grandes potencias de computación y almacenamiento, luego a diferentes aspectos para el desarrollo de aplicaciones, control de servicios, intercomunicaciones,
Luego, con todo eso, tener una plataforma con la cual administramos esos elementos tecnológicos y por último, montamos nuestros datos y nuestras aplicaciones. De tal forma que nosotros, si necesitamos, por ejemplo, más poder para procesar datos, no necesitamos comprarnos un fierro que va a mantener energía en nuestra casa. Si no necesitamos, comprar un servicio en la nube. Nos olvidamos del aspecto administrativo, nos olvidamos de los bajones de energía, nos olvidamos que van a entrar y a robarse el servidor, sino simplemente nos dedicamos a utilizar. De tal forma que el modelo conceptual que Azure presenta se fundamenta inicialmente en toda la capacidad de SQL Server para el manejo físico de datos, pasando por la capacidad que tiene de virtualizarse y montar diferentes aplicaciones, teniendo además infraestructura disponible para que sea utilizada. Significa que yo puedo entrar a Microsoft y comprar un servidor, o alquilar un servidor, y ese servidor ponerle las características que yo quiero para que pueda ser utilizado y disponible en cuestión de minutos. Y por último, está la parte de servicios, donde yo puedo decirle a Microsoft: necesito montar un servicio para conectar dispositivos móviles con mi base de datos. De tal manera que Azure presenta tres componentes principales: presenta sus máquinas virtuales, sus servicios en la nube y sus aplicaciones web. Veamos cada uno de ellos. Las máquinas virtuales, no por ser Microsoft, se limita a acceder a Windows, sino que ustedes pueden utilizar cualquier plataforma basada en Linux para montar esas aplicaciones. Eso les da flexibilidad para que ustedes manejen su carga de trabajo. Y adicionalmente, nos permite crear redes privadas virtuales que ayuden a administrar y a asegurar la información que tenemos ahí guardada. Hablemos un poquito sobre las máquinas virtuales y veamos cómo estas interactúan. A eso se le llama portabilidad. ¿Qué significa? Que si en algún momento yo no quiero Azure y me quiero pasar con su competencia, entonces eso yo vengo, lo arrastro y lo pongo en mi data center y después lo subo al nuevo servicio en la nube. Eso es importante porque yo puedo mantener toda mi infraestructura y simplemente moverla del lugar. ¿Cómo funciona? Inicialmente nosotros tenemos toda la serie de servicios, de aplicaciones montadas en Windows Azure, pero también tenemos nuestro data center. Digamos que en nuestro data center tenemos algunas aplicaciones pequeñas que son de uso interno, pero que de alguna manera van creciendo con el tiempo. Cuando crece en el tiempo, nosotros decidimos que podemos mover parte de nuestras aplicaciones hacia Azure, pero también podemos decidir que vamos a mover de Azure hasta nuestro data center. De tal forma que, adicional a Azure, podemos tener otros proveedores de servicios a la par que me ayuden a administrar mis aplicaciones. Sin embargo, yo puedo estar moviendo todos mis servicios desde Azure a otros proveedores directamente, sin necesidad de que tenga yo que volver a montar la infraestructura. No tengo que volver a instalar ni procesos de migración ni nada. Simplemente extraigo la máquina virtual y la monto en el otro. ¿Cuál es la ventaja? SQL Server tiene una característica llamada no login que permite hacer el movimiento de un punto a otro. También tenemos drives persistentes, que significa que es almacenamiento que tenemos en Windows Azure, en donde yo puedo traer mi aplicación, montarla sobre Azure. Esta queda distribuida en sistemas RAID, donde en algún momento puedo tener una falla del sistema RAID y este simplemente se sustituye por otro. ¿Sí? Eso me da a mí una gran ventaja porque me lo vuelve seguro, siempre disponible. No me preocupo porque en algún momento tenga algún problema y pierda mis datos. También hay otro punto importante. Los servicios de Azure son georreplicables. Significa que yo puedo tener montado mi servicio de Azure en un punto y él constantemente se replica a otros puntos dentro de Azure para poder mantener su integridad. Por último estaban los sitios web. Los sitios web que nosotros podemos utilizar tecnologías Microsoft o podemos usar cualquier otra. No necesariamente tenemos que pegarnos a un tipo de tecnología. El deployment de esa tecnología la podemos hacer
como FTP, o podemos utilizar GitHub, o podemos utilizar Git Foundation Server. Cualquiera de los elementos clásicos para deployment de aplicaciones. Al principio yo puedo montar mis sitios web gratuitos y constantemente, a medida que el tráfico va creciendo, yo voy pagando por aumentar las capacidades. Esa es una gran ventaja de la tecnología en la nube. Una serie de elementos que tenemos disponibles dentro de la plataforma, dentro de lo cual podemos destacar los sitios web que podemos montar, las máquinas virtuales, entre otros elementos. Por ejemplo, si a mí me interesa montar un nuevo servidor, yo simplemente vengo por acá y le digo que quiero crear un nuevo servidor. Ya tenemos galerías de servidores, que significa yo escojo por acá la imagen, puede ser un Windows Server 2012, puede ser también servidores para SQL Server, donde yo escojo la versión del SQL Server que me interesa. Pueden ser también WebLogic Servers para montar aplicaciones escritas con Oracle Fusion. Podemos también levantar servidores basados en JDK6. En fin, tenemos diferentes tecnologías. Tenemos Ubuntu Server, OpenLogic y otros elementos. Entonces, supongamos que yo quisiera levantar ahorita un SQL Server. Un SQL Server 2014 estándar. Yo simplemente lo selecciono de la galería. Posteriormente me pregunta, mire, ¿y cómo quiere que se llame su instancia? Bueno, le vamos a poner, por ejemplo, F Quintanilla 01 y le vamos a indicar de que que va a ser un servidor estándar. Luego seleccionamos la cantidad de núcleos que queremos. Le vamos a decir a este que queremos, por ejemplo, 28 GB de memoria, que significa un procesamiento de tipo A6 de 4 núcleos. El usuario que va a administrar, le voy a decir que se va a llamar F Quintanilla. Y la contraseña, pues le vamos a poner una contraseña segura. Después de esto, él me pregunta, mire, ¿qué quiere hacer con ese servidor? Quiere crear un nuevo servicio en la nube, un nuevo sitio web, en fin, diferentes elementos. Vamos a dejarlo por el momento así y luego vamos a montar otros servicios. Cuando ya tenemos listo nuestro servidor, comienza la preparación, por acá nos indica iniciando, Azure comienza a preparar esa instancia y tarda más o menos unos 10 a 15 minutos en procesarse. Mientras esta se crea, yo ya tengo algunas instancias creadas. Vamos a conectarnos, por ejemplo, a una que yo tengo por acá, demo 1, para que ustedes vean qué es lo que sucede después. Vamos a decir aquí conectar, vamos a abrir, y aquí estamos. Ya una vez montamos la instancia, nos pregunta el usuario, que fue el que le pusimos al momento de crearla. Ok, entonces ahí iniciamos el de nuestro servidor y básicamente en cuestión de 30 minutos nosotros podemos tener montado un ambiente productivo, funcional, con las características que necesitamos para nuestros servicios. Entonces acá básicamente tenemos ya nuestro Windows Server, donde ya nos aparecen todos los servicios que están publicados. Este principalmente es un servidor de file storage, donde podemos ver acá los volúmenes que tenemos creados con los discos almacenados. Y de tal manera que si yo quiero tener un SQL Server, creo que también a este le puse SQL Server, déjenme ver. Sí, de tal manera que podemos venir por acá y decirle Management Studio y podemos montar nuestras bases de datos acá. Existen varias formas en las que hacemos distribuciones de bases de datos en Azure. Normalmente, cuando lo manejamos desde Visual Studio, nosotros podemos hacer deploy de las bases de datos directo a Azure. De tal manera que aquí estamos ya prácticamente interactuando con nuestro server productivo. Si volvemos a la consola,
Vamos a ver. Vamos a encontrarlo. Aquí estamos. Si volvemos a la consola, ustedes podrán ver que tenemos el estatus todavía iniciando de nuestra máquina virtual, y por aquí abajo nos aparece que está trabajando Azure en prepararlo, y nos dice ahorita está creando la máquina virtual. Como les decía, más o menos 10-15 minutos tarda en crearse. Adicionalmente, cuando ustedes ya tienen creada una máquina virtual, ustedes pueden venir por acá y montar sitios web. Supongamos que a mí me interesa montar un blog, montar una galería, montar algo semejante, pues yo puedo venir por acá, y decirle quiero crear un sitio web nuevo. Ese sitio web puede ser algo rápido, un sitio vacío, o puede ser algo personalizado, si ya tenemos construido el sitio web en cualquier tecnología, o podemos tomar uno de la galería, igual como lo hicimos con el server. En la galería, lo que tenemos son aplicaciones ya comunes y corrientes. Entonces podemos, por ejemplo, utilizar un blog engine para montar un blog. Lo seleccionamos y ahora nos dice, mire, ¿cómo quiere que se llame el sitio web que va a montar? Se me ocurre que le voy a poner F Quintanilla 02. Y quiero que esté ubicado, y eso es importante, quiero que esté ubicado en una sección donde yo tengo un server que habré montado. Aquí automáticamente me aparece la ubicación donde yo tengo el server montado en ese momento. Entonces, ya tenemos por ahí el sitio web, y ahora en los detalles del trabajo me dice, mire, ahorita estamos implementando Blog Engine en el sitio F-Quintanilla02, y nos da el avance. Entonces, paulatinamente, estos sitios web están disponibles para su uso y no tenemos nada más que montar. Por ejemplo, previamente yo ya monté uno, F-Quintanilla1. Igual estos servicios tardan alrededor de unos 10 a 15 minutos. Entonces, una vez tenemos montado el sitio, no tenemos nada más que acceder al nombre que le pusimos, F-Quintanilla1.azurewebsites.net, y ya tenemos listo nuestro sitio. Entonces, es una forma muy rápida, muy accesible de montar plataformas, de montar infraestructura. Y hasta ahorita pues hemos visto como las cosas básicas, pero hay otros tipos de elementos mucho más avanzados que pueden ser útiles. Bueno, es más, si ustedes lo ven acá, me dice que el sitio web ha sido creado correctamente, de tal manera que si yo quisiera entrar a fquintanilla02.azurewebsites.net, ya tengo disponible mi blog. Adicional a estos elementos, podemos crear bases de datos SQL. Por ejemplo, tengo creada una por acá, donde le podemos decir, ok, quiero entrar y quiero además diseñar la base de datos. Diseñar la base de datos significa entrar y modificar mi. Aquí por alguna razón me está dando un problemita con Silverlight. Son cositas que pasan. Pero el asunto es de que nosotros podemos entrar y sin necesidad de tener herramientas instaladas para administrar bases de datos, podemos estar interactuando con ellas. Otros elementos importantes, como servicios en la nube, si yo quiero conectar diferentes elementos, puedo crear un servicio. Vamos a seleccionar uno de los servicios que ya tengo aquí previamente creados por cuestiones de tiempo, y solo quiero mostrarles algo. Una vez creamos los servicios, que no son nada más que pool de aplicaciones montadas sobre los servidores que ya tenemos creados en Azure, podemos por acá y montar una aplicación ya preconstruida o montar una aplicación nuestra. Dentro de las aplicaciones preconstruidas podemos ver algunas que tenemos por acá, como por ejemplo un Hadoop. Podemos ver monitores de Azure, podemos ver por ejemplo un MongoDB, o podemos ver cualquier otro elemento que sea de utilidad para el proyecto que nosotros realizamos. Ya para ir terminando todo esto, solo les quiero mostrar solo les quiero mostrar lo siguiente. Nosotros podemos, por ejemplo, también
también montar monitores de tráfico. Los monitores de tráfico sirven mucho para identificar cuánto me va a costar a mí tener la plataforma montada. ¿Por qué? Porque Microsoft me cobra por la cantidad de bytes que yo consumo, por la cantidad de procesamiento que yo hago. De tal manera que con el mes yo puedo estar monitoreando cuánto va creciendo y no asustarme al final del mes que me da una factura por X cantidad que estaba fuera del presupuesto. Por último, también podemos montar aplicaciones remotas. ¿Como cuáles? Veamos, por ejemplo, yo tengo por acá aplicaciones remotas, tengo Office montado, de tal manera que en una computadora que no es Windows, que puede ser un Linux, un Mac, cualquier otra computadora, yo puedo levantar aplicaciones que funcionan exclusivamente para Microsoft. Supongamos, por ejemplo, quiero ver Excel, entonces simplemente levanto Excel, que es un servicio Azure de nube, y a través de Office 365 me levanta la interfaz completa. Entonces, por ejemplo, yo tenía un archivo abierto de Excel y ustedes lo ven que lo está viendo a través de escritorios remotos, montados Office sobre los servidores que ya tenemos. Ok, ya por último, regresando aquí a nuestra presentación, ¿qué cosas pueden hacer ustedes con el Service Bus de Windows Azure? Pueden ustedes, por ejemplo, utilizar dispositivos Arduino. No sé si alguien ha escuchado hablar de Arduino previamente. Sí, seguramente. Entonces, Arduino es un conjunto de tecnologías, de software y hardware que me permiten crear dispositivos rápidos y sencillos. Entonces, esos dispositivos están ya disponibles para que nosotros lo intercomuniquemos con los servicios de Azure. Y a través de 4 patrones: la telemetría, la consulta, el comando, la notificación. O sea, el dispositivo de telemetría, que es que yo puedo mandar datos y solamente notificar. Dispositivos de consulta, donde desde mi dispositivo yo puedo mandarle un servicio a una consulta y obtener una respuesta. Servicios de comando, donde yo puedo mandar comandos a dispositivos. Puedo mandar a apagar las luces, encender la regadera, entre otros elementos. Y unas notificaciones para notificar a nuestros servicios web. Y entonces aquí es donde están nuestros amigos gadgets. Nuestros amigos gadgets utilizan normalmente interfaces de ProRest, que son servicios web de fácil consumo basados en líneas de comando. Y nosotros construimos una interfaz de tal manera que podemos, a través de dispositivos, controlar otros dispositivos. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, pues lo dejo por acá. Eso es puntualmente lo que vimos ese día. Vimos qué es el Internet de las Cosas, vimos algunas oportunidades de crecimiento con el Internet de las Cosas, tendencias tecnológicas, los servicios de Azure, los funcionamientos de los componentes y algunas tendencias. Si tienen alguna pregunta, comentario, con gusto lo atendemos. Bien. Y digamos, mucha gente pudiera estar renuente a utilizar el servicio de la nube en servicios empresariales, ¿verdad? Por cuestión de privacidad, etcétera, y rendimiento sobre todo. Esa es en sí mi pregunta: ¿cuál es la comparativa entre el rendimiento del servicio de Windows Azure con que yo tenga mi servicio montado en mi empresa y nada que gastar en infraestructura y todos los servicios necesarios para mantener mi servicio de modelo de negocio? Normalmente, cuando nosotros montamos la infraestructura local y nos preocupamos por el consumo que hacemos